Saludos. Continuamos en la unidad quinta titulada La restauración. Entendemos que se restaura algo que está roto, dañado y que necesita que se ponga en su estado original. Vimos en la lección 18 la historia de Jonás, titulada Decisiones y consecuencias. Jonás necesitaba ser restaurado, no físicamente, sino emocional y espiritualmente. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de desobedecer el mandato de Dios, pero no tenía misericordia ni amor por aquellos a los que él les predicó. Tomó una decisión de no ir a Nínive, pero que como consecuencia le iba a llegar la muerte. Así que muchas veces decisiones que tomamos, consecuencias bien difíciles que vamos a encontrar. Hoy, en la lección 19, vamos a ver Libres del pasado, cuyo título nos lleva a pensar en un personaje que está en Éxodo 2, que se llama Moisés. Todos también sabemos la historia de Moisés. El niño aquel que pusieron en una canasta, que la reina lo encontró, le salvó la vida y que lo puso como si fuera su hijo a criar, enseñar todas las costumbres egipcias, educación, arte, pelea, todo lo que los egipcios de alta alcurnia hacían, así criaron a Moisés. Su mamá y su hermana siempre estuvieron cerca de él para vigilar que él tuviera también la cultura hebrea, que aprendiera a adorar a Dios y que conociera, no adorarlo, pero conocerlo, para que supiera que los hebreos eran el pueblo que Dios había escogido. Sí, los hebreos. Entendemos entonces anteriormente que los humanos podemos restaurar cosas materiales, pero no al ser humano. Seguimos entonces con el tema de la restauración del ser humano. En la lección pasada, cuando vimos a Jonás y al pueblo de Nínive, pensamos que Jonás solamente su pecado fue desobedecer a Dios y no ir a Nínive, pero no. Nos dimos cuenta que su pecado, además de desobedecer a Dios por no ir a Nínive, también es el pecado de no tener amor y misericordia para aquellos que se pueden perder, cuando Dios le dijo que los advirtiera para que no murieran, para que se arrepintieran, como pasó. Nínive fue restaurado, pero Jonás también tuvo que ser restaurado. El texto áureo de hoy es: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Ok, ahora inmediatamente vamos a pensar en ese Moisés que en este momento ya no es el niño que salvó la reina, ya no es el joven que mató al egipcio, sino el hombre maduro que se encontró con Dios. Pasó con Jonás, se encontró con Dios. ¿Dónde? En la ballena, en un lugar donde nosotros no nos imaginamos ni cómo podría él tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios lo hizo volver y recapacitar para ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Asimismo Moisés. Moisés ahora, después de haber huido por la muerte del egipcio, ahora se encuentra que Dios le encomienda una tarea a la cual él cree que no puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su corazón el temor y los estigmas de aquellos que le dijeron que él era un asesino y que como asesino iba a morir también. Así que el vocabulario que nosotros tenemos, los objetivos que tenemos para el día de hoy son ilustrar mediante un evento significativo de la historia de Moisés cómo algunas acciones del pasado pueden crear estigmas, es decir, mala fama y marcas negativas.
También vamos a analizar cómo pueden afectar a una persona los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios. Vamos a identificar cómo podemos enfrentar los estigmas y los errores de nuestro pasado a la luz de la restauración en Cristo Jesús. El vocabulario que vamos a ver es esclavo del pasado, ya que el título es libre del pasado. Vamos a ver que esclavo del pasado es aquel que permanece atado obligatoriamente a una persona, régimen o circunstancia y hasta de sus actos y pensamientos. Es oprimido y en muchos casos forzado a realizar trabajo o alguna acción injusta o desmedida. Cuando se incluye este concepto en esta frase o expresión, se refiere a esas acciones, circunstancias o decisiones del pasado que pueden atormentar a una persona, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía. Ese pensamiento constante impide que pueda superar esa historia de vida y se vea como Dios lo ve. La palabra estigmatizar o estigma es una marca o señal que se impone en una persona. Mayormente la estigmatización hace alusión a aspectos despectivos o negativos de una persona con la intención de humillar, descalificar, marginar y dañar su imagen. Pueden ser expresiones, comentarios o acciones que reflejen prejuicios y estereotipos. La lección de hoy está en Éxodo 2, los versos del 11 al 12. Y encontramos entonces que en este 11 y 12 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, ya hombre, comete un asesinato, mata a alguien, eso se queda en su corazón, pero cuando él lo entierra en la arena, él piensa que nadie lo había visto. La percepción que la gente tiene de nosotros no es fácil. Muchas veces Dios está trabajando con nosotros. Si nos arrepentimos, cambiamos en nuestra manera de actuar, pero la gente no lo percibe y no cree en nuestra sinceridad. Lo importante entonces es reconocer hasta dónde permitimos que la opinión, percepción y juicio de los demás nos afecten. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? El hombre respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esos son los hebreos. ¿Por qué? Porque en Moisés o detrás de Moisés había unos secretos que él no sabía, que los hebreos no sabían, de que él era sí hebreo y que había sido criado como egipcio. Cuando él trata de intervenir para que no se hagan daño, con toda la buena intención, creo yo, que él intervino para que precisamente no se hicieran daño uno al otro, ellos no lo reconocieron como príncipe, no lo reconocieron como juez, y sale su secreto al aire. ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca
De este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Nos podíamos preguntar, ¿hasta qué punto nuestro pasado nos ata e impide ser una nueva criatura en el Señor? Moisés salió huyendo. Es lo que hacemos siempre cuando cometemos un pecado o cuando hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios. Salimos huyendo. Y salimos huyendo y nos escondemos. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar el hecho de que eso es un acto de momento y que yo podría ser restaurado y puedo cambiar mi manera de hacer las cosas. En esta lección continuaremos estudiando el tema de la restauración. Nos vamos a enfocar en un evento significativo en la historia de Moisés. Sabemos que queriendo hacer algo bueno, dañó a otras personas y aún en su presente esa acción del pasado lo perseguía. Vamos a ver cómo los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios pueden afectar a una persona y cómo podemos enfrentar nuestro pasado desde la restauración en Cristo Jesús. Quizás él o usted conozca bien la historia de Moisés. Pareciera que él iba entusiasmado a ver a los suyos, pero los demás no lo reconocían, no sabían su verdadera identidad. Podemos referirnos a aquellos de nuestra patria que nacen aquí, pero que se crían en otro lugar. Si triunfan, son de los nuestros. Si fracasan, no lo son. Pasa con los deportistas, con los políticos. ¡Qué pena! Trató de defender a los suyos de la opresión, de la injusticia y la hostilidad. Ahora bien, vemos que dice aquí que Moisés se fue a tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. En los versículos adelante del capítulo 2, verso 16 en adelante, se ve que hay un proceso de preparación para la restauración que Dios quería trabajar en Moisés. En Madián comenzó una nueva vida, con retos y experiencias inesperadas que lo llevaron a conocer a Dios y a experimentar su poder transformador. Cuando una persona comete un error, una falta o un pecado, todo el mundo lo señala. Como humanos somos más dados a juzgar que a ser compasivos. Somos rápidos en poner sellos, estigmas o etiquetas. No nos sentimos bien cuando no lo hacen a nosotros, pero nosotros somos rápidos en hacérselo a los demás. Escuchamos frases como, ahí viene el borrachito, sea la hija de la aventurera, o ese es un drogadicto, o ese es un embustero. O podríamos decir sobrenombres como la gorda, fulano, ¿verdad? Le damos algún forma de llamar a un sobrenombre a una persona cuando vemos o sabemos que ha cometido un pecado en el pasado. En nuestra historia de Moisés, Moisés creía que estaba defendiendo o rescatando a uno de los suyos y uno de los suyos no lo reconoció como una persona digna o apta para poder liberarlo. Por eso en toda la historia que pasó en Madián, lo que ocurrió camino a Egipto otra vez,
Al llevar al pueblo a la tierra prometida, la restauración de Moisés no fue instantánea. Toma tiempo. En ese proceso hubo dudas, preguntas, inseguridad, temor, pero también hubo palabra de Dios, presencia de Dios y promesa de Dios que se hacía real y tangible en la vida de Moisés. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula. La fórmula que utilizó con Jonás la semana pasada no es la misma forma que utiliza para Moisés en el día de hoy. Esta restauración es individual, es según la necesidad, no es en un tiempo determinado tampoco. Moisés había pasado mucho tiempo en Madián. Ya tenía 80 años cuando Dios le viene a hablar. Un hombre ya maduro, para nosotros en esta época diríamos viejo, podríamos decir que estaba cansado de tanto trabajar con las ovejas. Quizás estaba cansado de estar en una tierra a que él no conocía. Pero vemos en el texto áureo y reconocemos en la voz de Moisés, en el texto áureo, que él no tenía confianza en sí mismo. Él no creía de ninguna manera que eso que Dios le estaba mandando a hacer se lo iban a creer y que él lo iba a poder hacer. Posiblemente los hebreos a los cuales él defendió no existieran ya. Pero a veces se nos hace difícil seguir la voz de Dios y a la vez tener que enfrentar el pasado que aún nos persigue y nos juzga. Muchas veces nuestras acciones pasadas impiden nuestra restauración, nuestra madurez y nuestra sanación. Si logramos liberarnos de la etiqueta que nos hemos puesto o que nos han puesto en el pasado, entonces Dios puede continuar restaurándonos y nos hace de nuevo. Así que Moisés tuvo que enfrentar el que dirán, vencer el miedo que lo llevó a huir y responder al llamado de Dios para su vida. No importa cuántas etiquetas tengamos en la vida, Dios siempre llega a nuestro encuentro para traer sanidad, restauración, liberación. Puestos en las manos de Dios nos sirve como tiempo de sanidad y nos prepara para lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Démosle a Dios la oportunidad de trabajar con nosotros y nosotras. Permitamos que nos transforme, que nos ayude a liberarnos de esas etiquetas que nos atan, que nos impiden ver lo que quiere hacer con nosotros. Resumimos la clase diciendo que hay muchos factores, experiencias, emociones o circunstancias que pueden llevar a que una persona sienta que está presa u oprimida. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que nos ocasionan estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando cometemos un error, una falta o un pecado, nos señalan. Como humanos somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. Estas etiquetas ocasionan que son daños emocionales y espirituales profundos, tanto en la vida de quien recibe la burla como en la vida de quien emite la agresión verbal o la repite. Así como el niño que mentía. ¿Se acuerdan en la historia del niño que decía el lobo? Y el lobo nunca llegaba. Y cuando llegó el lobo, se los comió a todos porque ellos no le creyeron. De la misma manera tenemos que enfrentar nuestra realidad cuando estamos en procesos de restauración. Moisés pensó que estaba rescatando o defendiendo a uno de los suyos cuando atacó al Egipto y lo mató.
Probablemente pensó que estaba defendiendo el honor de uno de su sangre, pero esa no fue la impresión de los demás. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula, lo dijimos anteriormente. Somos individuales, tenemos circunstancias particulares. Dios conoce eso. Por eso Dios restauró a Jonás de diferente manera a que restaura a Moisés. Y existe un tiempo determinado para ello. ¿Cuántos años esperó Moisés allá en Madián para regresar a Egipto? Tenemos cosas en el pasado que no nos dejan actuar en el presente y mucho menos en el futuro. Por eso somos llamados a librarnos de ella. De todo lo que nos llevó a creer que nuestras acciones pasadas impiden nuestra restauración, madurez y sanidad. Cuando decidimos eliminar estas etiquetas impuestas o muchas veces autoimpuestas, somos libres del pasado que nos ha esclavizado. Tenemos la apertura para permitir que el Señor siga restaurándonos y nos haga de nuevo. Como decíamos la semana pasada, nosotros como humanos no tenemos los criterios para determinar a quién Dios va a restaurar o a quién no va a restaurar. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos el poder de restaurar a nadie. Podemos quizás ayudarlo en el proceso de restauración, pero solamente Dios es el que restaura. Dios restaura y nosotros nos dejamos restaurar. Oremos. Amado Dios, quien nos amas y restauras, acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ser renovados por ti. Reconocemos que hay etiquetas que nos han marcado negativamente y que se nos puede hacer difícil enfrentar las marcas de nuestro pasado. Ayúdanos a superar esos pensamientos que pretenden atarnos y separarnos de lo que tú tienes para nosotros. Asístenos para renovar y remover esas etiquetas impuestas y autoimpuestas que tanto nos han destruido. Que podamos vivir para agradarte, dando testimonio de la transformación que estás haciendo en nosotros y en nosotras. Lo pedimos confiando en ti, en el nombre de Jesús. Concluimos diciendo que así como Dios restauró a Moisés, nos puede restaurar a nosotros. Sabemos que el que restaura es Dios. Lo hemos repetido varias veces. Pues como dice Efesios 2:20, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Meditemos, reflexionemos en esta palabra. Y si hubieran cosas de nuestro pasado que quisiéramos ser liberados, démosle la oportunidad a Dios de hacerlo, porque Él lo hará. Hasta la próxima clase. Que Dios les bendiga.